Hola y bienvenidos a esta clase número 9 de sanación energética, donde continuaremos el trabajo a nivel emocional para ser capaces de controlar y elegir nuestras emociones y evitar que ellas nos gobiernen. Ser capaces de alcanzar un estado emocional positivo y luminoso es un punto fundamental para las prácticas de sanación energética que realizaremos más adelante, ya que no podemos iniciar una sanación desde el miedo, la ira o la tristeza. Ser capaces de sintonizarnos en el amor es algo fundamental que además será la llave para cambiar por completo nuestra vida, sin forzar, sin engañarnos y tratar de convencernos de que somos siempre felices, sino reconociendo nuestros estados negativos, su raíz y cambiándolos para regresar al bienestar, la felicidad y la alegría. No se trata de rechazar lo feo que sentimos, se trata de entenderlo y trascenderlo, llevar nuestra conciencia un peldaño más arriba y así poder observar las cosas desde una perspectiva nueva para ser capaces de solucionarla. Muchas veces, al no ser capaces de cambiar nuestras emociones, corremos riesgo de ir cada vez más encerrándonos en nosotros mismos, concentrándonos en el dolor, concentrándonos en el miedo, pudiendo incluso quedar atrapados allí por largos periodos. Y si bien no hay mal que dure 100 años, una depresión que dure apenas uno puede ser algo terrible y muy doloroso. En la clase anterior comenzamos un trabajo que continuaremos hoy al aprender cómo se construyen y cómo se estructuran las emociones. Veamos un poco más de las emociones, aprendamos más de ellas. ¿Para qué sirven las emociones? Las emociones son básicamente como mensajeros que nos avisan lo que está sucediendo en nuestro interior y a lo cual tenemos que poner atención. Las emociones positivas nos dan información de aquello que estamos viviendo y que es bueno para nosotros, y también en este caso deberíamos tomar nota de esto, como lo hacemos cuando se presentan las emociones negativas. Generalmente les prestamos más atención a las emociones negativas que a las positivas, pero es bueno prestarle atención a los dos tipos. Por eso cada vez que sientan felicidad, amor, alegría, plenitud, tómense un instante para registrar en su mente todo lo que está sucediendo, un momento de atención plena para guardar todo eso en el corazón. Pero cuando las emociones son negativas, estas nos permiten cambiar, variar lo que estamos haciendo y en definitiva evitar caer en un resultado negativo. Y por supuesto que cada emoción parece poseer su propio mensaje. No es lo mismo el mensaje que transmite la frustración que aquel que nos ofrece la cautela. En cualquier caso, podemos estar seguros de que cada emoción tiene para nosotros un mensaje que nosotros tenemos que atender. Y ahora vamos a conocer el mensaje que algunas de las emociones más conocidas nos están transmitiendo, de modo que la próxima vez que estemos sintiéndola, sepamos de antemano a dónde debemos poner la atención. Esto es muy útil, ya que por lo general, frente a una emoción, no solemos preguntarnos qué mensaje tiene esto que estoy sintiendo, sino que la emoción dispara un comportamiento aprendido, el cual puede en muchos casos no ser el mejor o incluso empeorar las cosas. Si al estar trabajando con una persona en una sesión de sanación energética, ustedes se topan con una emoción que se manifiesta constantemente, van a poder decodificar el mensaje que esta emoción tiene para el paciente con mucha más facilidad. Por eso es tan importante comenzar a entender a partir de ahora que las emociones son siempre mensajeras. Veamos entonces el mensaje que tienen para nosotros algunas de las emociones. Agobio. Esta emoción nos habla de que estamos tratando de alcanzar resultados muy importantes o numerosos para poder realizarlos en el tiempo que tenemos. El mensaje, por lo tanto, es que debemos poner atención a nuestra vida y comenzar a marcar prioridades, descartando todo lo que no forme parte de esas prioridades. Tenemos poco tiempo y por lo tanto hay que usarlo en lo que verdaderamente nos importa. Aburrimiento. Quizá una de las emociones que fueron más recurrentes por años en mi vida. Esta emoción nos dice que nada de lo que estamos haciendo, de lo que nos está sucediendo en este momento, es interesante para nosotros. Y el mensaje es súper claro. Hora de cambiar de actividad y hacer algo que realmente nos interese. Alarma. En este caso, lo que sea que te esté ocurriendo escapa de tu control y no sabes cómo responder de forma inmediata.
El mensaje es que debes activar al máximo todos tus recursos porque no sabemos cuál nos hará falta. Pereza. Hay algo que tenemos que hacer, pero realmente no tenemos ganas. El mensaje es que busquemos algo que nos motive. Y no por casualidad, esta emoción era la pareja del aburrimiento en la misma época de mi vida. Ya pueden ustedes ver cómo muchas emociones se combinan y agrupan formando estados emocionales como si fueran eslabones de una cadena que nos termina por aprisionar. Por ejemplo, en mi caso, el aburrimiento y la pereza eran parte fundamental de mi estado emocional hace algunos años. Alienación. ¿Te sentís extraño frente al modo en que las demás personas reaccionan hacia ti? Te sentís como sapo de otro pozo, un viajero del tiempo, como si fueras un extranjero. Mucha atención a esta emoción porque nos da el mensaje de no seguir por el camino por el cual estamos yendo, ya que de lo contrario nos vamos a quedar solos muy pronto. Ansiedad. Otra de mis amigas de antaño nos está indicando que en el futuro próximo habrá algo para lo cual nos debemos preparar mejor. Y el mensaje es claro, tenemos que mejorar nuestros recursos y adquirir recursos nuevos. Aprensión. Existe una situación de inseguridad que nos hace sentir escrupulosos, recelosos de perder el contacto con las demás personas y con cierto miedo por si lo que nosotros hacemos o decimos resulta perjudicial o inoportuno para nuestros intereses. El mensaje es que hay algo en el modo que tenemos de relacionarnos que es deficiente y en lo que tenemos que trabajar. Arrepentimiento. Una de las emociones que tiene la capacidad de gobernar la vida de una persona. Es claro que surge frente a una situación en la que podríamos haber hecho las cosas de otra manera. Y el mensaje que nos transmite el arrepentimiento es que cometimos un error. Pero hagamos un alto. Los mensajes que las emociones nos transmiten no necesariamente son los mejores consejos. Son siempre el resultado de una forma de ver y entender la vida y el mundo. Por ejemplo, muchas personas sienten arrepentimiento por asuntos que para otras personas son de lo menos importante o que son directamente ridículos. Por lo cual, liberarse de esa emoción ayuda a la persona que siente arrepentimiento a seguir avanzando en su vida. No se trata de autoflagelarnos por lo que fue. Nosotros en esta clase estamos estudiando el mensaje de las emociones, pero no nos olvidemos que la finalidad no es hacer caso a esos mensajes necesariamente, sino aprender a elegir qué emociones queremos tener. Sigamos con las emociones. Bloqueo. Es cuando no podemos actuar, cuando nos sentimos paralizados. Estamos perdidos en una situación frente a la cual realmente no sabemos qué hacer. El mensaje es que tenemos que encontrar formas alternativas para poder conseguir nuestros propósitos. Y podemos salir de ahí dirigiéndonos a la mente y pensando de la manera más analítica que podamos. Y cuando superamos las emociones de bloqueo, siempre conseguimos, gracias a esto, un recurso nuevo que mejora nuestra calidad de vida. Calma. Una emoción fundamental que tenemos que aprender a desarrollar para poder vivir una vida mejor y que nos dice que todo está sereno, que todo está armónico. Por lo tanto, el mensaje es simple, todo está correcto y este es un buen momento para observar todo en detalle y reconocer esos elementos que nos transmiten calma, observar lo que está sucediendo y qué elementos hay en juego, porque conociéndolos vamos a poder luego ser capaces de evocar el estado de calma en diferentes situaciones de nuestra vida. Cautela, una emoción de leve alerta que nos dice que pongamos atención porque puede haber un peligro inminente. Es decir, el mensaje sería poner nuestros sentidos alerta. Celos, una emoción que destruye relaciones con muchísima facilidad y que nos imposibilita tener una vida plena. Se manifiesta cuando creemos que nuestro bienestar emocional está en peligro y tenemos que hacer algo para evitarlo. El mensaje es que hay algo que puede amenazar la vida que tenemos a nivel emocional y debemos hacer algo para evitarlo. Y lo tenemos que hacer lo más pronto posible. Por regla general, se trata generalmente de la sensación de que hay una persona que amenaza con quitarnos eso que otras personas nos dan a nosotros o que amenaza con quitarnos a una persona directamente.
Y detrás de la emoción de celos hay siempre un sentimiento de inferioridad al cual le tenemos que poner mucha atención y tenemos que trabajarlo para evitar que crezca, porque va a empezar a manifestarse no solo en los celos, sino en emociones como el odio a uno mismo y la tristeza. Cólera. Hubo una situación de abuso y tenemos que hacer algo para que no se repita. Nos indica que alguien abusó de nosotros, nos dañó, nos engañó y que tenemos que tener más cuidado en el futuro. Es una de las conductas más comunes en este caso, tratar de lastimar, de asustar a esa persona, para lo cual vamos a recurrir a golpes, amenazas, acciones legales o incluso otras formas un poquitito más drásticas. La cólera es algo que nace de haber sentido que se han abusado de nosotros y genera conductas, como decíamos, que pueden ser los golpes, que pueden ser las acciones legales, sobre las cuales tenemos que poner mucha atención, porque quizá a veces reaccionamos demasiado rápido sin reflexionar lo que estamos haciendo a raíz de la cólera y podemos generar mayores complicaciones. Culpa. Se presenta cuando hemos quebrantado alguna de nuestras normas personales de comportamiento. La culpa nos recuerda que si nosotros seguimos por ese camino, no vamos a poder sostener más nuestras propias normas personales y por lo tanto vamos a tener que cambiarlas. Si no las cambiamos, la culpa no nos va a dejar vivir en paz. Pero ¿qué pasa? Cambiar estas normas no es algo sencillo como decir, bueno, tengo nuevas normas morales y ya está. No, supone un cambio profundo en nuestra personalidad. Sin embargo, yo creo que esta emoción, la culpa, es un maravilloso punto para dedicarnos tiempo a pensar y observar cómo nosotros construimos esas reglas, esas normas personales y ver si realmente hoy, en la actualidad, nos representan o no nos representan más. Muchas veces esas normas están basadas en lo que nos transmitieron personas encargadas de nuestra educación, pero cosas que en lo profundo no queremos o no creemos. Por lo tanto, hacer una modificación de estas normas nos puede ayudar no solo a dejar de sentir culpa frente a lo que queremos, deseamos, sino también nos va a permitir hacer toda una transformación a nivel mental que nos va a permitir ser una persona mejor, una persona más feliz y una persona que realice lo que realmente está deseando. Desamor. Básicamente consiste en que nos sentimos carentes de amor, de cariño y de ternura. Percibimos que aquella persona o aquellas personas de las que nosotros esperamos este tipo de cosas no nos tiene más en cuenta. Y el mensaje es muy claro. Tenemos que buscar eso mismo en otras personas. Y nuevamente me voy a frenar para recordar que nuestras emociones nos transmiten un mensaje basado en nuestras creencias y valores. Aquí, antes de que dejemos a nuestra pareja y busquemos otra, tendríamos que preguntarnos mejor de qué manera queremos que esa persona nos demuestre ese amor, de qué manera creemos que tiene que hacer esto y en especial preguntarnos si la otra persona piensa igual. Algunas personas disfrutamos de las grandes muestras de amor con todo lo que sea bombo, platillo y mucho ruido. Nos gusta que nos manifiesten en una suerte de ceremonia lo mucho que nos aman. Pero hay otras personas que creen, en su forma de ver el mundo, que una caricia en la mañana es lo mismo. Por lo tanto, tendremos que prestarle atención a la forma que esa persona tiene de sentir y a la forma que esa persona tiene de transmitirnos lo que siente. Porque quizá descubramos que realmente nos demuestra su amor todo el tiempo en una forma que nosotros no supimos ver o no supimos entender. Muchas personas quizá no sean de los regalos, por ejemplo, no dan regalos para decir te amo, pero te mandan un mensaje en la mitad de la mañana preguntándote cómo estás. Esa es su forma de manifestar lo mucho que te quieren. O cuando van al supermercado se acuerdan siempre de comprar esa golosina que su pareja prefiere. También están las personas que simplemente, realmente, sobre todo en las relaciones de padres e hijos, el padre le hace una pequeña caricia en la cabeza al nene. Y esa es su forma de manifestar cariño. Por lo general, el chico, el nene, si es pequeño,
entiende el gesto, porque lo vive a un nivel energético, entiende lo que el padre le está transmitiendo. Pero a veces las personas que lo rodean son capaces de decirle al padre que no está siendo amoroso con su hijo. El hijo está escuchando esto en el momento en que lo dicen y por lo tanto empieza a sentir que realmente su padre no le manifiesta cariño, cuando todo estaba perfectamente en armonía. El chico recibía ese gesto y para él ese gesto era amor. El padre daba ese gesto y para él era amor y estaba todo en armonía. Por eso muchas veces nos han dicho que para que una persona nos ame tiene que hacer cierta cantidad de cosas. Y si esa persona no lo hace, no nos quiere. Eso es una formación personal que nos puede evitar disfrutar de la forma particular que tiene nuestra pareja de querernos. Creo que lo más bello que puede haber dentro de una relación es conocer la forma que tiene la otra persona de ver la vida. Por algo nos enamoramos de esa persona, por algo nos sentimos atraídos. Entonces, en lugar de, una vez que hemos formado pareja, tratar constantemente de que esa persona se adapte a nuestra forma de pensar, es decir, que cambie como es, podemos mejor disfrutar descubriendo y conociendo por qué es como es de esa forma particular que nos enamoró. En ese camino generalmente aprendemos muchísimas lecciones que nos ayudan a crecer y a mejorar nosotros mismos en la vida. Generalmente la pareja que elegimos tiene cosas que nosotros, a nivel inconsciente, necesitamos y al acercarnos y convivir y estar con esa persona empezamos a aprenderlas. Pero para que eso pase, tenemos que tener una mentalidad abierta y no estar constantemente tratando de imponer nuestra forma de pensar, de sentir o nuestra forma de ser. Por eso, mucha atención con las emociones porque son mensajeras de lo que hay en nuestro interior. Pero eso no garantiza de ningún modo que los mensajes que recibamos a través de las emociones sean los mejores ni que tengamos que hacerles caso siempre. Más bien nos permite, la emoción como mensajero nos permite conocer, nos permite ver qué hay dentro nuestro. Y a veces lo que hay dentro nuestro no es tan bueno, entonces es mejor iniciar el proceso de cambio. Entonces, quitar lo que está dentro nuestro y ocupar ese lugar, llenar ese lugar con cosas nuevas y más positivas. Cosas que a veces nos está ofreciendo la vida todo el tiempo en las personas que vemos, con las que nos relacionamos y con las que vivimos. Y bueno, y sigamos porque si empezamos con el tema de las parejas, de la dinámica en las parejas y de cómo a veces nos perdemos el amor por ser cabezas duras, me quedo hablando hasta pasado mañana. Así que pasemos a la siguiente emoción, que casualmente es desilusión. Como la palabra lo indica, la desilusión es la pérdida de una ilusión. Es un desengaño que nos muestra que las cosas no son como nosotros creíamos. El mensaje entonces es que no tenemos que crear falsas ilusiones y tenemos que tratar de ser más objetivos. Es una de las emociones, la desilusión, que produce profundos cambios en las personas, cambios que pueden ser positivos o que pueden ser negativos. Todo va a depender de lo que nosotros decidamos. Personalmente creo que cada vez que uno se desilusiona, tiene la posibilidad de replantearse el modo en que está viendo la vida y por lo tanto convertirnos en una persona nueva. Cada vez que se desilusionen de algo, digan, ¿qué pasó? ¿Por qué creí que iba a suceder esto? ¿O por qué creí que iba esa persona a darme esto? ¿O por qué creí que yo iba a querer esto? Y en ese análisis, en esa observación, uno descubre muchísimo de la forma particular y personal que tenemos de ver el mundo. Y por lo tanto se abre la posibilidad de hacer un cambio, de hacer una reconfiguración y sobre todo empezar a vivir de una manera mucho más plena y mucho más acorde a lo que nos hace bien. Depresión. En la depresión sentimos que básicamente no puede salir nada bien, que no estamos haciendo nada bien, nada provechoso y que de hecho nunca quizá hayamos hecho nada bueno, nada provechoso. Nada en nuestra vida parece que valga la pena. Y el mensaje es muy fuerte y es muy directo. Tenemos que hacer algo ya para salir de ese lugar. Salir ya de la depresión, porque es el camino más corto a la muerte. Como consecuencia de la depresión, las personas pierden el deseo de vivir y comienzan a desear en lo profundo de su ser que su vida termine. En algunas ocasiones ejecutan esta tarea por sí mismas a través del suicidio y en otros casos su cuerpo enferma intencionalmente
para terminar con la vida de la persona. Es decir, el cuerpo dice, ok, no querés vivir más, no querés estar más acá, y comienza a producir diferentes tipos de enfermedades para acelerar el proceso de que la persona muera. Y esto es apoyado generalmente por una mala alimentación y por el consumo de diferentes sustancias. Por lo tanto, cuando una persona está con depresión, tiene que salir de ahí lo más rápido posible, y yo recomiendo que lo trate de hacer por su propia cuenta, pero también trate de buscar un profesional, una persona especializada, porque uno piensa que es sencillo, pero como una viborita, la depresión te va enroscando hasta el momento que ya no tenés forma de salir de ahí. Entonces, es una de las emociones más destructivas que hay y sobre la cual hay que poner muchísima atención. ¿Cómo nos damos cuenta que nos estamos deprimiendo? Empezamos a sentir la sensación de pérdida de deseo. No nos interesa primero nada de lo que sucede en nuestra vida, ni siquiera las cosas que antes nos parecían interesantes, y de a poquito vamos perdiendo de hecho el deseo de vivir. Observemos ahora la emoción de ser ignorados. Sentir que nadie nos presta atención, como si fuéramos invisibles. El mensaje que nos transmite esta emoción es que tenemos que hacer algo para llamar la atención o buscar otras personas que sí nos presten atención. En muchas ocasiones esto nos lleva a hacer cosas peligrosas o incluso hacer cosas humillantes con la única finalidad de que alguien nos mire, de que alguien nos preste atención. Es una de las emociones que más sentimos cuando somos adolescentes, y si ustedes tienen hijos en esa edad, deberían prestarles atención y escuchar lo que ellos tienen para decirles. No a fin de corregirlos o a fin de enseñarles, sino solamente cerrando la boca y escuchando qué es lo que el chico quiere decirnos. Porque, por un lado, esa es la mejor forma que tenemos de conocer qué es lo que le está pasando en su cabecita, y al mismo tiempo, si lo censuramos o lo descalificamos, el adolescente hacia nosotros se va a cerrar y va a comenzar a buscar otras personas. Va a comenzar a buscar personas que sí estén de acuerdo con lo que él piensa. Entonces, ¿cuál es el problema? Supongamos que nuestro hijo nos dice que estudiar es una estupidez. Y lo suelen decir con palabras como estupidez o estudiar es una mierda. Palabras y términos que buscan que nosotros reaccionemos, que saben que a nosotros nos van a molestar. Entonces nos dice esto: papá, yo creo que estudiar es una mierda. Inmediatamente nosotros, que nos asustamos por lo que está diciendo y porque queremos que tenga la mejor vida, y nosotros consideramos que estudiar es parte de eso, vamos a empezar a decirle que está equivocado, que eso no es así, que si no estudia no va a llegar a nada, y le vamos a empezar a hacer una lista de todas las cosas por las cuales él o ella está equivocado, que no está diciendo algo que esté bien fundamentado. Entonces en ese momento el chico va a decir, bueno, acá en casa no me escuchan, acá en casa no me entienden, y se va a ir a buscar fuera un grupo de personas que concuerde con lo que él está pensando. Y la va a encontrar ese grupo de personas. Va a encontrar un grupo de personas que digan que estudiar es una mierda. Por lo tanto, aumenta considerablemente la posibilidad de que el adolescente comience a tener acciones, a realizar conductas para reafirmar eso que en principio era solamente un pensamiento. Por lo tanto, es más probable que cuando llegue el momento decida no estudiar. Y todo eso se desencadenó porque no lo escuchamos. Básicamente lo que nos estaba transmitiendo era una idea, algo que se le vino a la cabeza, y que nosotros, al no escucharlo, lo forzamos a salir a buscar apoyo fuera, y en esa búsqueda encontró personas con las cuales se identifica, y como en todo grupo, para seguir formando parte de ese grupo con el que se siente cómodo, va a empezar a hacer cosas que sean parte de la ideología del grupo, y por lo tanto va a aumentar la posibilidad de hacer eso que en principio nosotros no queríamos que hiciera. Si lo hubiéramos escuchado sus fundamentos, lo que él piensa, aunque no estuviésemos nosotros de acuerdo con lo que está diciendo, hubiéramos permitido que él de alguna manera se sienta escuchado, se sienta que a alguien le interesa lo que está diciendo. Eso tiene dos cosas positivas. Uno, es que lo que en muchos casos el chico quiere es nada más eso, no quiere otra cosa, realmente no piensa en lo profundo que la educación o que estudiar sea malo, sino que lo que quiere es que papá le preste atención y va a buscar temas que realmente llamen la atención de papá. Entonces nosotros, al escucharlo, conseguimos que él se sienta
una persona a la que se le presta atención y deje ese pensamiento del cual se suele aburrir, porque también parte de la adolescencia es estar constantemente cambiando ideas. Hoy estamos de acuerdo con esto, mañana estamos de acuerdo con aquello, y así vamos todo el tiempo. De esa forma también podemos conseguir que él vea en nosotros una persona en la cual confiar, y por lo tanto cuando tenga otra idea u otro pensamiento se vuelva a acercar para compartirlo con nosotros. Nosotros de esa forma vamos a poder estar monitoreando qué es lo que pasa por su mente, qué es lo que le está pasando, que creo personalmente que es la mejor forma de cuidar a nuestros hijos. Y por supuesto, este mismo proceso aplica cuando nuestro hijo se está juntando con esa gente que a nosotros no nos gusta. Ir en contra de ese grupo y decirle a nuestro hijo que ese grupo con el que está él es muy malo, son personas tontas, cerradas, equivocadas, lo que sea, solamente aumenta la posibilidad de que quiera estar más en ese grupo. A veces es preferible conocer al grupo, acercarse y permanecer alerta, por supuesto, no dejando que le pase nada malo de verdad, pero estar alerta viendo qué es lo que sucede. Generalmente el chico valora mucho esto y por su naturaleza va a estar cambiando constantemente de grupos. Cuando encuentre un grupo, cuando encuentre una idea también que sea positiva, la va a compartir con nosotros. Y ese es el momento para que no solamente escuchemos, sino apoyemos lo que él está o lo que ella está eligiendo, lo que está pensando. Por decirlo de alguna forma, si te está diciendo algo que a vos te gusta, bueno, en ese momento todas las fichas, toda la atención y todas las herramientas para que se siga desarrollando dentro de esa idea o dentro de ese grupo. Bueno, pasemos ahora al miedo. El miedo es una emoción que nos dice que estamos en peligro y que corremos el riesgo de sufrir daños físicos o incluso daños a nivel psicológico. Esta emoción maravillosa nos prepara para huir o para atacar. Todo nuestro cuerpo reacciona con un cóctel de sustancias que nos aumenta la fuerza, la velocidad, la capacidad de enfoque, la agilidad y muchas cosas más. Es un mecanismo realmente maravilloso que nos permite salvar nuestra vida en situaciones extremas y es una emoción que compartimos con todas las especies que hay en este planeta. El problema es que muchas veces aquellas cosas a las que nosotros le tememos no existen o no están presentes. Y sin embargo, todo nuestro organismo reacciona a la imagen mental del mismo modo que al objeto de nuestro miedo. Entonces, esas sustancias que se liberan en nuestro cuerpo no son usadas para huir o para defendernos, sino que quedan ahí, dentro de nuestro cuerpo. Por decirlo de algún modo, no usamos el poder químico que termina básicamente por intoxicarnos. El miedo, de hecho, es el causante de la gran mayoría de nuestras enfermedades y podemos tener miedo a tantas cosas que llega un punto en la vida en la que podemos vivir constantemente en este estado. El mensaje de esta emoción es alerta, porque nuestra supervivencia está en peligro. Y aquí, más que nunca, hay que aprender a pensar fríamente, usando nuestra mente y evaluando si realmente esto es así. Porque a veces simplemente se activó la emoción de miedo a raíz de un estímulo visual que puede ser, por ejemplo, un objeto, un lugar determinado donde sufrimos algo, y actualmente no pasa nada, ya estamos fuera de peligro. Entonces nos damos cuenta de esto y podemos recuperar el bienestar. Personalmente, a mí el miedo me robó muchos momentos lindos de la vida. Y por ejemplo, uno que comparto con ustedes fue cuando mi nene empezó a caminar. El miedo que yo tenía a que él se golpeara y se lastimara me llevaba realmente a imaginar cosas terribles, digamos, que se abría la cabeza por caerse sobre una alfombra. Yo siempre veía lo peor, veía que él terminaba lastimado, quebrado, directamente sentía a veces que se iba a matar, porque ese era mi miedo, que se muriera. Y lo único que estaba pasando es que él estaba aprendiendo a caminar. Como consecuencia de eso, no disfruté el proceso. Cuando él empezó a caminar, tampoco estaba disfrutando de la felicidad de ver ese progreso en él, sino que estaba sufriendo constantemente, observando con qué objetos se iba a lastimar. Y bueno, por suerte en ese momento fui consciente, me di cuenta que quería cambiarlo y sobre el final pude aprender a disfrutarlo. Pude aprender a sentirme bien y festejar, como todas las demás personas, que mi hijo estaba aprendiendo a caminar. Pero la primera parte sobre todo la pasé muy mal. Los primeros pasos yo no los celebré. No fue para mí un momento feliz, fue para mí un momento de muchísima ansiedad, muchísimo nerviosismo y sobre todo muchísimo miedo.
Por eso es que tenemos que aprender a trabajar y comprometernos con superar nuestros miedos. No es algo que sea sencillo, no vamos a mentirnos, no vamos a decir que hay una técnica mágica. No, es un trabajo difícil muchas veces, un trabajo arduo que puede llevarnos mucho tiempo, pero cuando superamos nuestros miedos, nos liberamos y crecemos de una manera que yo no puedo describir con palabras. Por eso es que tenemos que comprometernos, porque además no trabajar nuestros miedos nos lleva al riesgo de que cada vez sean más y que terminemos encerrados, asustados y viviendo una vida de temor, con todas las consecuencias de estar liberando sustancias que tienen otra finalidad en el cuerpo y que terminan por intoxicarnos. Por eso vamos a comprometernos siempre a superar nuestros miedos, aunque nos dé miedo. Pasemos entonces a la motivación, otra emoción, porque esta emoción es el antídoto del miedo. La motivación es el antídoto del miedo, porque nos dice que hay algo en el futuro que nosotros deseamos y que podemos conseguir, algo valioso. La motivación nos dice que hay que avanzar y conseguir aquello que nosotros deseamos, lo cual no quita que en algunos momentos tengamos miedo, pero es el deseo de alcanzar la meta tan grande que nos lleva justamente a enfrentar nuestros miedos, a superarlos y a seguir adelante. Si uno tiene miedo a algo y ese miedo no se interpone con un objetivo, es más fácil actuar evadiendo el miedo, tratando de evitar las situaciones. En cambio, cuando el miedo se interpone entre nosotros y ese objetivo que nosotros deseamos alcanzar, eso que queremos para nuestra vida, avanzamos, lo enfrentamos y lo superamos. Supongamos, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto personal que nos asusta. La solución para poder superar ese miedo es repasar en nuestra cabecita una y otra vez todo lo positivo que vamos a alcanzar cuando lleguemos a ese lugar. Y también podemos usar el miedo a nuestro favor, por lo cual vamos a pensar en todo lo malo que nos va a pasar si no llevamos a cabo el proyecto. Esto se puede entender como una doble motivación, una motivación negativa y una motivación positiva. La motivación positiva gira en torno a eso que queremos alcanzar y la motivación negativa, que está llena de miedo, nos recuerda de qué cosas nos van a pasar si no emprendemos el viaje. Entonces, este sistema es buenísimo porque supongamos que ustedes, no sé, tienen ganas de iniciar un proyecto personal, es decir, ser independiente, poner, no sé, su propia panadería. No quieren trabajar más donde están trabajando ahora y quieren tener una panadería. Entonces, claro, el miedo natural es qué pasa cuando dejo el trabajo actual y invierto todo en una panadería. La sensación de que nos va a ir mal, de que nos vamos a quedar en la calle, de que no vamos a perder la calidad de vida que sea que tengamos. Todo eso hace que nosotros nos frenemos. Además, cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos? Buscamos casos de personas que les fue mal y seguimos justificando nuestra decisión de quedarnos en el lugar donde estamos. Es normal. Pero podemos superar este miedo y emprender y crear nuestro proyecto si, por ejemplo, enfocamos en todo lo positivo que vamos a tener cuando tengamos nuestra panadería funcionando. Podemos, por ejemplo, entonces ponernos la tarea de pensar todo lo bonito que vamos a tener cuando nuestra panadería esté funcionando. Y vamos a enfocar, por ejemplo, en ser dueños de lo que estamos llevando a cabo, tener más dinero, porque un emprendimiento personal no tiene tope de ingreso como si lo tiene un salario. Enfocar en el tiempo que vamos a compartir, por ejemplo, con nuestra familia, porque supongamos que es un proyecto familiar. Y como motivación negativa justamente podemos ponernos la imagen de alguna persona a la cual nosotros hemos criticado durante toda nuestra vida por no animarse a hacer lo que siente. Siempre solemos tener alguna persona a la cual nosotros le decimos tendrías que animarte. Bueno, agarremos a esa persona de ejemplo y recordemos que si no hacemos nosotros ahora mismo el paso de avanzar, vamos a terminar como esa persona. También podemos reforzar esa motivación negativa pensando que pasamos mucho tiempo fuera de casa y que nuestros hijos no nos conocen y que nos van a reprochar el día de mañana lo que estamos haciendo. Nosotros lo hacemos, según nosotros, por el bien de ellos, para darle todo lo material. Y tenemos razón, está muy bien eso, pero vamos a creer que nuestro hijo más adelante nos va a reprochar, nos va a decir nunca estuviste con nosotros. Esa sensación, ese miedo a que nos reproche la falta de tiempo compartido es una muy buena motivación negativa
que sumada a la motivación positiva de tener más tiempo, de ser dueños y de crecer económicamente, nos pone en marcha y nos saca de la situación actual en la que estamos básicamente trabajando todos los días en lo mismo, pensando que quizás sería bueno tener un proyecto, pero no nos damos el paso por el miedo al fracaso. Ese es un ejemplo muy, muy rápido, por ahí muy fugaz, pero para que se entienda de cómo nosotros podemos usar la motivación para superar los miedos. Siempre, siempre, siempre la motivación mata el miedo. Busquen la forma de estar motivados, busquen la forma de tener ganas de hacer cosas, porque cuando esa motivación sea fuerte no va a haber nada delante de ustedes que lo frene. Pasemos ahora a la emoción de tristeza. Vamos a ver ahora esta emoción que nos apaga, nos va apagando lentamente. A diferencia de la depresión, que nos lleva a desear que la vida termine lo antes posible, la tristeza nos va quitando lentamente la capacidad de ser felices y de disfrutar. Por supuesto puede llevarnos a la depresión, pero también nos puede llevar a la apatía, a vivir como si fuéramos unos robots. Es un sentimiento horrible de vacío, decaimiento y pérdida de las ganas. Y el mensaje es claro, debemos hacer algo para llenar ese vacío que ahora sentimos en nuestra vida. Y me permito aquí compartir mi fórmula mágica contra la tristeza. La música, básicamente es la música. La música, por supuesto, alegre, ¿no? Porque activa en nosotros estados emocionales positivos y siempre nos aleja de la tristeza. Tenemos que hacer una lista para escuchar que la vamos a titular Antitristeza. Con todos esos temas, con toda esa música que nos pone de buen humor, toda esa música que nos activa, que nos dan ganas de hacer cosas, que nos recuerdan tiempos muy felices. Porque la música, como estímulo, activa estados emocionales positivos y además la música tiene la magia de modificar estados vibratorios, porque es justamente algo que llega a nosotros a través de vibraciones. Es capaz de alterar por completo nuestro campo energético para bien y también para mal, pero bueno, ese es otro tema. Lo importante en este caso es elegir una lista de músicas que a nosotros nos haga sentir bien y tener la lista. Entonces, cuando empezamos a sentirnos tristes, nos ponemos los auriculares, encendemos el equipo de música, la computadora, donde sea que escuchemos música, subimos el volumen y disfrutamos. Y si no les da vergüenza o si pueden hacerlo en el lugar donde están, pónganse a bailar. Yo les prometo que de esa forma no van a sentir más tristeza. Y es un trabajo de crear un hábito. No se trata de usarlo una vez y decir, ay, qué lindo, me funcionó, ya no estoy triste. Y al día siguiente permitirnos entristecernos. Nosotros tenemos un compromiso. Vamos a buscar siempre la emoción más positiva para nuestra vida, la que nos aporte mayores beneficios. Por lo tanto, dentro de ese compromiso tenemos que aprender a desarrollar hábitos para evitar estar tristes, para evitar estar con emociones negativas. Uno de esos hábitos puede ser escuchar música. Por lo tanto, siempre lista la lista antitristeza en nuestro dispositivo, sea cual sea el que usemos para escuchar música. Vergüenza. Una emoción muy particular que se manifiesta cuando alguien ha descubierto algo nuestro que deseábamos que permaneciera en la intimidad. El mensaje es que alguien ha violado o descubierto un secreto. Lo lindo, lo bello, es que muchas veces eso que nosotros buscamos ocultar es nuestro ser interior. Y la persona que lo descubre nos hace conscientes de esto y en muchas ocasiones nos motiva a expresarlo aún más. La vergüenza es siempre una emoción muy interesante. Hay alguien a veces que descubre secretos nuestros sin que nosotros se lo digamos, descubre cosas profundas de nuestro ser a pesar de que hemos tratado siempre de ocultarlas. Las personas que hacen esto y que por lo tanto nos hacen sentir mucha vergüenza son personas que tenemos que valorar mucho en la vida porque tienen la capacidad de ver a veces cosas en nosotros que nosotros no vemos o no queremos ver. Así que por eso digo que la vergüenza, a mi criterio, es una emoción positiva que nace cuando alguien obviamente descubre algo que queríamos ocultar, algo que queríamos que permanezca en la intimidad. Pero en muchas ocasiones es algo muy hermoso eso. Y a mí me gusta mucho cuando por algún motivo uno siente vergüenza y después ya no siente más vergüenza, porque lo que sucede es que tenés la sensación de estar siendo y viviendo de una manera mucho más libre. Bien, si nosotros hemos repasado hasta acá todas estas emociones es para comenzar a entender
que en ella siempre hay un mensaje y que prestarle atención es mejor que simplemente activar un comportamiento asociado. Antes de actuar, primero tratemos de descifrar el mensaje. De este modo nos vamos a evitar muchísimos problemas y vamos a evitar en muchas ocasiones empeorar la situación. A partir de ahora, es bueno, como si se tratara de un juego, preguntarle a la emoción: ¿qué haces acá? ¿Qué tenés para decirme? Y después, obviamente, prestar atención al mensaje. Por eso esta lista de algunas emociones principales, para saber por dónde puede llegar a estar viniendo el mensaje, cuál puede ser el contenido de ese mensaje y que nosotros lo tengamos en cuenta. Pero lo más importante es eso: cada vez que tengamos una emoción, positiva o negativa, como si fuera un juego, dentro de nuestra mente, preguntarle: ¿qué haces acá? ¿Qué tenés para decirme? Y ese es el primer paso para luego poder proceder a elegir la emoción que más se adecue en cada ocasión. Y por supuesto, para poder hacer esa consulta y escuchar la respuesta, tenemos que aprender también a estar un poquitito más concentrados en el presente. De hecho, una gran mayoría de las emociones negativas que se forman en el pasado o que nacen de mirar al futuro y tener miedo, se desvanecen solamente con poner atención a la situación donde estamos, a la situación actual. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de nuestro ascensor, el de la clase pasada, vemos que el miedo se dispara por el sonido, que nos lleva a rememorar lo que vivimos. Pero para solucionarlo podemos, por ejemplo, enfocar la atención en la charla que estamos teniendo con otra persona, reproducir un sonido en nuestro teléfono, tararear, cantar una canción, hacer algún ruidito con las manos y sacar la atención que se está yendo hacia ese sonido y por lo tanto hacia el recuerdo y traerlo al momento presente. Una buena forma de conectar con el presente siempre es observar todo lo que está a nuestro alrededor, moviendo los ojos de un sitio hacia otro, no la cabeza, moviendo los ojos, observando con la cabeza quieta, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, porque cuando nosotros recordamos, hay una determinada posición ocular, es decir, una determinada dirección en la que miran los ojos que habilita el acceso a los recuerdos. Entonces, si nosotros comenzamos a mover los ojos, vamos a evitar que nuestra vista o nuestros ojos se coloquen en esa posición y por lo tanto activen los recuerdos. Esto es algo súper interesante que los invito a que investiguen, que tiene que ver con los accesos oculares en la programación neurolingüística. Ya, si Dios quiere, pronto voy a hacer un curso específicamente de técnicas de PNL, de programación neurolingüística, para quien tenga ganas de indagar más. Pero esta técnica se las comparto ahora porque realmente ayuda mucho. Pueden volver siempre al momento presente, revoleando los ojos, mirando en diferentes direcciones, para evitar que se sitúen en el punto donde habilitan el acceso a los recuerdos. En especial, por supuesto, si los recuerdos o las emociones que se están activando son negativas. Pasemos entonces ahora a conocer la estructura de las emociones. En esta parte del curso vamos a conocer la estructura que está detrás de las estrategias mentales que generan las emociones. Y también vamos a entender el porqué de los ejercicios que hicimos en la clase pasada. Las emociones están construidas por un conjunto de mini estrategias firmemente adheridas en nuestra mente inconsciente, que en programación neurolingüística llamamos metaprogramas, que dan expresión a la emoción, pero que también son detectables y modificables. Por lo tanto, la posibilidad y capacidad de elegir nuestras emociones es posible al conocer estos metaprogramas y modificarlos. Gracias a esto podemos modificar la estructura por completo. Gracias a conocer la estructura de las emociones vamos a poder siempre situarnos en lo correcto, en el contexto, y en función del contexto en el que estamos, elegir la emoción que sea más beneficiosa para nosotros y por lo tanto modificar la experiencia que estamos teniendo de manera positiva. También vamos a poder ser capaces de cambiar las emociones porque vamos a entender la estructura y no vamos a quedarnos enganchados en una emoción negativa que termine por dominar nuestra vida. Y muy importante, conocer la forma en que las emociones se estructuran y se manifiestan nos permite acceder a todas esas emociones que tenemos, las que conocemos y las que no conocemos, y poder aprender a usarlas en favor nuestro. Por ejemplo, vimos hace un rato el ejemplo de usar el miedo, que suele ser una emoción negativa, de una manera positiva para motivarnos a avanzar. Ahora vamos a conocer estos metaprogramas que intervienen en la generación de las emociones y vamos a tratarlos también o darles un término a veces más amigable que podemos conocer como filtros.
metaprogramas o filtros. Podemos usar los dos términos, como ustedes prefieran. Estos metaprogramas son marco temporal, operador, respuesta modal, intensidad, clasificación, ritmos, valoración, foco de atención. No se preocupen, vamos a ir de a poco estudiándolos, vamos a ir analizándolos de manera lenta y detallada para que los entiendan. Van a ver que por más que tenga un nombre raro, es algo muy fácil de identificar, es algo muy fácil de entender y que les va a permitir hacer modificaciones en sus estados emocionales. El primero de estos metaprogramas es el marco temporal. Es el filtro básicamente de tiempo y refiere a nuestra proyección del tiempo mental. Cada uno de nosotros tenemos en cada situación una representación interna del tiempo que puede estar orientada al pasado, al presente o al futuro. Y este es uno de los filtros más importantes y significativos de las emociones, ya que dependiendo de hacia dónde nos orientemos, van a surgir o desaparecer ciertas emociones. Por ejemplo, te sentís agobiado, no tenés ganas por todo el trabajo que tenés arriba de la mesa, todo el trabajo que tenés que hacer hoy, y por lo tanto decimos que estás enfocado en el presente. Pero si te orientas al futuro y al momento y a los beneficios de haber terminado todo ese trabajo, vas a ver cómo inmediatamente recuperas la energía y la motivación. Si en el futuro hay algo a lo que nosotros le tememos, algo que creemos que es negativo, y de hecho estamos proyectados mentalmente al futuro, el miedo, la ansiedad, la aprensión van a aparecer como si fuera por arte de magia. En este caso, las emociones negativas se manifiestan porque estamos proyectados hacia un futuro en el que creemos que va a haber algo malo para nosotros, algo que nos va a causar daño o nos va a resultar desagradable. Hay emociones negativas, por ejemplo, que surgen por estar orientados al pasado, como por ejemplo la culpa o el arrepentimiento. Y hay emociones negativas que surgen de estar orientados al presente, por ejemplo el aburrimiento y la pereza. Y por eso la pregunta que hicimos en la clase pasada para conocer dónde está tu mente cuando estás feliz, cuando estás en una emoción positiva. ¿Está proyectada al futuro? ¿Está proyectada al pasado o está proyectada al presente? Una forma de comenzar a conocernos y conocer las estrategias que tenemos de manera individual. Veamos el siguiente metaprograma, el siguiente filtro. Operador, también conocido como operador modal. Es decir, son básicamente órdenes implícitas que usamos en nuestro diálogo interno y que dan la forma a la estructura lingüística necesaria para que se construya una emoción. Suelen ser frases del tipo necesidad, posibilidad u obligatoriedad. Por ejemplo, porque los ejemplos clarifican. Algunos operadores modales pueden ser necesito, debo, debería, tendría, podría, puedo, no puedo, querría, no querría. Todo eso que vimos en la pregunta de la clase pasada. Observemos ahora cómo funciona esto. Algunos de estos operadores modales, como por ejemplo necesito, activan emociones como necesidad y desesperación. Debo activa emociones de urgencia y de obsesión. Debería manifiesta obligación. Tendría que haber manifiesta culpa, manifiesta arrepentimiento, manifiesta resentimiento. Podría manifiesta esperanza, optimismo y también manifiesta cautela. Puedo abre las puertas al desarrollo de las habilidades, de la confianza y de la adecuación. Sería posible generar recelo, vulnerabilidad y también curiosidad. No puedo genera impotencia, pero también genera aceptación. Quiero manifiesta motivación, deseo y atracción. Querría manifiesta determinación, ambición y también manifiesta paciencia. No quiero flexibilidad y comprensión. Estos operadores que forman parte del diálogo interno que tenemos dentro de nuestra cabeza, esa vocecita con la que hablamos constantemente, como vimos recién, activan emociones. Y entonces al conocerlos y modificarlos, vamos a ser capaces de hacer modificaciones también en nuestras emociones y empezar a poder elegir cuáles queremos tener. El ejemplo más claro y que todos conocemos es el famoso no puedo. El no puedo te cierra las puertas. Entonces, en lugar de decir no puedo, vamos a comenzar a decir no sé cómo yo podría. No sé cómo podría. Y esto va a manifestar en nosotros optimismo y va a poner nuestra mente a buscar el modo como podría en lugar de quedarse estancada.
Digamos, una modificación a nivel mental, cuando estamos hablando en nuestra cabecita, puede hacer que cambie por completo las emociones y las conductas y por lo tanto los resultados que tenemos. Entonces, cuando estén frente a algo que ustedes generalmente piensan que no pueden, cambien esa voz interna y digan, no sé cómo podría hacer esto, y de esa forma van a estar haciendo una reconfiguración, una reprogramación mental muy profunda. Pero si dicen, no puedo, ahí termina todo, se acabó. No hay forma de seguir hacia adelante. Van a sentir justamente impotencia. Por eso es tan importante observar estos operadores modales, ver cómo los usamos y comenzar a elegirlos. Y también, por supuesto, es el porqué de la pregunta que hicimos en la clase anterior, donde decíamos cuál era tu principal preocupación en ese momento que estabas viviendo. Y esto se consigue básicamente prestándole más atención de manera consciente a lo que está pasando dentro de nuestra cabeza cuando estamos pensando. Como recién decíamos, frente a la emoción, preguntarle, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué querés decirme? ¿Qué querés transmitirme? Tenemos que, de una manera similar, empezar a prestarle atención a los diálogos que estamos teniendo constantemente en nuestra cabeza. Veamos ahora el siguiente metaprograma, el siguiente filtro. Respuesta modal. Y acá hablamos básicamente de la respuesta conductual, de la sensación o el sentimiento que produce el operador modal que vimos antes. Es decir, cómo reaccionamos y resolvemos las situaciones. Y esta respuesta modal puede ser básicamente de dos formas, activa o pasiva. Activo es cuando participamos e influimos en la acción que está sucediendo, y pasiva cuando esperamos a ver qué pasa considerando si nos vamos a involucrar o no. Y a esto lo influye muchísimo la orientación que tengamos en el tiempo, es decir, si estamos orientados al futuro, al pasado o al presente, y de esa manera muchas veces elegimos si actuar de manera activa o de manera pasiva. Pasemos ahora al siguiente operador. Los vamos viendo todos porque después los vamos a necesitar comprender para usarlo en los ejercicios para cambiar nuestros estados emocionales y comenzar a elegir cada vez más de manera consciente lo que estamos sintiendo, la emoción que estamos viviendo. Intensidad. Nos refiere a los cambios en calidad y cantidad que se producen dentro de una misma estructura emocional y que nos permite aumentar o disminuir el impacto que ésta tiene en nuestro organismo. Y lo importante acá es observar que la intensidad con la que se vive una emoción puede hacer que cambie por completo la naturaleza de esta emoción. El miedo puede ir de un sentimiento de inseguridad al terror o incluso al pánico. Y la intensidad depende de nuestra valoración sobre una situación y no de la situación en sí. Repito, la intensidad de la emoción depende de la valoración que nosotros le damos a lo que está sucediendo y no a lo que está sucediendo en sí. Por ejemplo, una película de terror puede ser vivida por dos personas de manera completamente diferente. Una persona puede sufrir de manera atroz, realmente pasarla muy mal viendo una película de terror, y otra persona puede estar riéndose de los sobresaltos que le provoca. Por eso mismo vuelvo a remarcar que la intensidad de la emoción no depende de la situación, sino del modo en que nosotros la valoramos. Muchas personas, por ejemplo, disfrutan saltando en paracaídas, y a mí personalmente me asusta solamente la idea de abrir la puerta en un avión. Ya eso me provoca un malestar terrible. Y si estas personas lo disfrutan, es porque ellos valoran a los deportes que se conocen como extremos como una fuente de emociones fuertes, pero de emociones además deseables. Ellos te suelen decir la emoción de sentir la adrenalina. Por eso es que pueden vivir el acto de lanzarse desde un avión como algo lindo, como algo positivo, algo emocionante y deseable, mientras que otras personas, como yo por ejemplo, preferimos estar bien paraditos en la tierra. Pero veamos por ejemplo un ejemplo positivo, ¿no? La felicidad. Nosotros la felicidad la podemos vivir como un sentimiento de satisfacción o como un estado de éxtasis. Y lo pueden apreciar, por ejemplo, en personas que cuando están comiendo literalmente uno las observa y están en éxtasis, están disfrutando muchísimo eso que están comiendo. Y al mismo tiempo podemos ver en la misma mesa personas que sí están disfrutando de la comida, pero no tanto como esa otra. O bueno, pasa mucho cuando vemos un chico comiendo un helado, parece que a veces se abstraen de todo lo que está sucediendo a su alrededor y disfrutan esas criaturas tanto lo que están comiendo, que nos damos cuenta que es algo más que felicidad, es algo que está muy por encima de lo que estamos sintiendo nosotros mientras comemos el mismo helado. Y en el caso de la comida, nos damos cuenta que la emoción claramente no depende del platillo.
depende de la persona que lo está comiendo. Lo importante es recordar entonces y remarcar una y otra vez que la intensidad de la emoción, de tu emoción, de lo que estás sintiendo, no depende de la situación en sí. Nos va a liberar esta forma de entender las cosas de aquello de estar constantemente justificándonos. Es decir, va a sacar nuestra mente de esa constante justificación del miedo, justificación del odio, del enojo, de los celos, y nos va a llevar a un lugar donde conectemos con nuestro interior y con lo que nos está pasando realmente. Por lo tanto, nos va a dar la llave para cambiar lo que estamos sintiendo. ¿Sí? La emoción y la intensidad de la emoción no dependen de la situación. Bueno, hasta acá va a ser la clase de hoy. Ya en la siguiente clase vamos a terminar de observar los otros metaprogramas, los otros filtros restantes, y vamos a ver más en detalle cómo aprender a realizar modificaciones en ellos, en los metaprogramas, para comenzar a elegir nuestras propias emociones. Como tarea, los invito a partir de ahora, de este preciso momento, a comenzar a experimentar realizando modificaciones en los metaprogramas que vimos hoy, principalmente cambiando el marco temporal de las situaciones en las cuales nosotros estamos viviendo emociones negativas. Lleven su mente al futuro, lleven su mente al pasado, al presente, siempre en busca de la emoción que sea más satisfactoria y que les aporte mayor beneficio. Entonces, como veíamos en el ejemplo, si hoy tienen muchísimo trabajo, muchas cosas que hacer, no se enfoquen en el momento presente, sino que lleven su mente al futuro y presten mucha atención a todo lo bueno, a todos los beneficios que van a obtener cuando terminen con ese trabajo. Lo que van a hacer después. Para qué cosa les sirve además eso que están haciendo. De esa manera van a poder modificar el marco temporal y por lo tanto las emociones que están sintiendo frente a esta actividad que tienen que realizar. Espero que les haya gustado la clase. Espero sobre todo que les sea útil, que empiecen a poner en práctica estos conocimientos lentamente, experimentando, jugando, probando, a ver qué sienten. Y nos vemos en la próxima clase de sanación energética.